definitiva quiero darle la bienvenida al segundo día de nuestro curso, que es el sexto curso de profesionales no médicos que trabajan en VIH, y tengo el agrado de presentar al doctor Pedro Cisco. Él es médico cirujano, especialista en salud pública, máster en epidemiología y médico y doctor en investigación del sistema de salud. Actualmente es asesor en el gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública y dirige la unidad de estudios asistenciales del Hospital Barros Luco Prudhomme. Es académico de las escuelas de salud pública de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Chile, y director en el taller latinoamericano de VIH, lo cual el taller es nuestro orgullo. Doctor. Bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haberme invitado. Según el programa me quedan 8 minutos. Bueno, veremos qué hacemos. O sea, en honor a los contenidos nos vamos a hablar un poco más de 8 minutos. No, y agradecemos que tengas el tiempo para presentarnos, porque nos interesa mucho el tema. Gracias. O sea, es difícil hacer estas presentaciones. Cuando me vienen a hacer una presentación de la epidemiología en Latinoamérica de VIH, yo soy epidemiólogo, entonces no solamente trabajo en VIH, trabajo gran parte en temas de VIH en colaboración con el taller, y lo que hago básicamente, el taller latinoamericano, que hay una slide de eso que se las voy a mostrar, lo que hago es básicamente asesorar la recolección de datos y el análisis de datos y la puesta en escena de los datos. Pero no es que yo fuera del taller me dedique a la investigación exclusiva de temas de VIH. De hecho, trabajo en varios otros proyectos que tienen que ver con envejecimiento, con demencia. Trabajo mucho en temas de farmacoeconomía, en evaluaciones de costo-efectividad, en acuerdos de riesgo compartido. Me encanta el tema del modelamiento de las incertezas, las estimaciones, y trabajo en varias otras cosas, no solamente en VIH. Entonces, cuando me dicen, mira, queremos que hables de la epidemia en VIH, para mí es un desafío, porque más allá de los datos del taller, implica que tengo que hablar de, no solamente el taller, tengo que hablar de qué más está por ahí dando vuelta sobre lo que sucede en la epidemiología del VIH, lo cual es bien desafiante en un mundo que uno tiene un montón de presiones laborales, de compromisos y qué sé yo. Entonces, lo que hice, y estos son los, al tiro les muestro los conflictos de interés, pero traté de estructurar los contenidos tomando información, porque además dice Latinoamérica y además Chile, en particular Chile, como es el objetivo. Entonces, en gran medida me baso en la información que recolectamos en el taller latinoamericano, que es bastante inédita, y cuando uno hace una síntesis de evidencia, una búsqueda bibliográfica, hay muchas de las cosas que nosotros generamos como información que no son fáciles de acceder. Y ocupo también como segundo gran referente, por si no están al día, lo que dice UNAIDS sobre Latinoamérica, y en particular algunas cosas de Chile, y trato de contrastarlas. Y adicionalmente lo que traté de hacer, especialmente para esta presentación que no había hecho y lo tuve que hacer la semana pasada, fue hacer análisis adicionales de fuentes de datos que uno tiene, a mano. Entonces, algunos de los datos que les voy a mostrar acá son datos que no se han mostrado en ninguna parte, y son inéditos, y tienen el riesgo todavía de que quizás con algunos más refinamientos metodológicos podamos llegar a conclusiones no distintas, pero la estimación final quizás sean un poco distintas. Y a eso me refiero especialmente al tema de muerte. Entonces, vamos a hablar primero de incidencias y muertes, que es lo que dice UNAIDS para Latinoamérica. Vamos después a hacer un análisis específico, que es lo que les estoy contando sobre las muertes de VIH en Chile, su proyección hasta el 2035. Me tomé la molestia de hacer proyección hasta el 2035 para ver cómo vamos a estar y qué áreas geográficas serían más afectadas. ¿Dónde está Castro acá? Ahí. Ok, y además también, bueno, y ahí, pero aparte, bueno, ¿por qué? Porque también como asesor del Gabinete de Salud Pública, la ministra me pidió que condujera y que instalara más bien las competencias para hacer estudios de carga enfermedad. ¿Conocen lo que es la carga enfermedad? ¿Cuál es la métrica de la carga enfermedad? La métrica son los DALI o los AVISA. Ya que los AVISA están compuestos de los ADPM, que son años de vida perdidos por muerte prematura, más los años perdidos por discapacidad. Entonces nos pidió que hiciéramos esos cálculos que nos hacen desde el año 2008, desde el 2007 en Chile, pero evidentemente no lo podemos hacer para las 350 enfermedades que tenemos en el listado. VIH no está incluida dentro de ellas, lamentablemente, pero sí estamos dejando las competencias instaladas para que el próximo año o los años venideros, cuando sea el requerimiento de la autoridad,
el mismo ministerio pueda hacer esos cálculos y estimaciones con un poco de colaboración de asesores y qué sé yo. ¿Okay? Ahora, lo que les voy a mostrar ahora es más o menos el estándar de lo que ocuparíamos para ese tipo de estudio a nivel ministerial. Entonces, ahora sí, los conflictos de interés. Yo soy consultor de una empresa amigos que se llama Epsilon Research, que hace estudios de carga de enfermedades, eso lo hago yo. Y además farmacoeconomía, que lo hacen varios, pero yo también participo, y muchos de los clientes de esa Epsilon Research, donde yo soy consultor, no soy dueño de la empresa, a mí me llaman nomás para hacer estudios y análisis nomás, son industrias farmacéuticas, sociedades científicas también. Además trabajo en Vila, que es lo que Vila recibe aportes para hacer las actividades de congreso y de capacitación de la industria, y además he apoyado recientemente, dentro de los últimos 5 años, ¿dónde está el Hospital Clínico de la Universidad de Chile? ¿Hay alguien de ahí? Acá. Bien, perfecto. Ya, muy bien, ¿cómo están? También he trabajado en eso y ese proyecto que fue Vital y está apoyado también por la industria. ¿Ok? Ahora sí, esto es lo que me refería a este Vila, el taller latinoamericano. Es una patita de algo mayor que se llama Vila, que tiene 4 grandes objetivos a nivel latinoamericano, que es 1, generar información epidemiológica, 2, recomendaciones y estándares, 3, abogar por políticas públicas en pro de combatir la epidemia del VIH-Sida, y además construir capacidades para la implementación. Y el taller latinoamericano, que es donde yo me siento más partícipe, más que en Vila, la producción de información epidemiológica, desde ahí vienen los datos que en gran medida les voy a comentar. Y los datos que les voy a hablar, tenemos recolección de datos desde el año 2003, tuvimos una introducción a propósito del COVID, durante 2 o 3 años recolección de datos, pero los datos que les voy a mostrar ahora son de los últimos 4 años, o sea, son del año 2021 hasta el 2024, y ahí están más o menos los países que participan. Los que están en grises son los que participaron en el periodo anterior y que ahora no han vuelto a entregar datos, pero esperamos que se sumen. Y los numeritos de abajo son la cantidad de centros que están aportando información sobre VIH y de los pacientes que están atendiendo. El denominador son los centros totales que alguna vez han aportado datos, y el numerador son los centros que han aportado datos para el 2024. ¿Okay? Pero no siempre son los mismos datos del centro del 2021 al 2024, van cambiando, y eso es un desafío metodológico. Vamos con los datos epidemiológicos directamente. En el gráfico de la izquierda ustedes tienen, como dice un UCIA, que ha evolucionado la incidencia, o sea, la generación de nuevos casos, la infección por VIH en Latinoamérica, y ustedes pueden ver que estábamos bastante bien hasta el 2010, o un poco antes del 2010, y luego empezó a aumentar la incidencia, y luego aparentemente disminuye, aunque el intervalo de confianza que nos alcanza a ver bien acá es bastante grande y no nos permite decir que empezó a bajar, pero si nos comparamos al año 2010, algo está pasando en la región porque tenemos más casos. Es como que concepto. ¿Okay? ¿Es extrapolable esto a Chile o no? Tenemos que verlo. Ahora, ¿qué pasa con las muertes? Las muertes van en tendencia a disminuir, comparado con el año 2010, han disminuido un 31%. Si aumenta la incidencia y disminuye las muertes, ¿qué es lo que aumenta? La prevalencia, ¿cierto? O sea, la prevalencia del VIH iría en aumento en la región porque hay más nuevos casos y se mueren menos, por lo tanto dura más la enfermedad y están más tiempo y envejecen más con la enfermedad, qué sé yo. Ahora, el tema es que no solamente que, bueno, logramos que se mueran menos, sino está todo el tema, pero después está la presentación de decretos y otras cosas, ¿no es cierto? Así que ahí lo van a profundizar la prevención y qué sé yo. Ahora, ¿cómo está Latinoamérica respecto al resto del mundo de las estimaciones de IUNED? Estamos acá, la incidencia es de ese por ciento, o sea, este fenómeno que estamos viendo acá, si estamos del lado del Medio Oriente y del Norte de África, no estamos bien en verdad como región. O sea, somos de las regiones que está aumentando la incidencia del VIH, siendo que la mayor otra parte del mundo está disminuyendo. Entonces es algo como para que nos llame la atención eso. Entonces, más allá de la atención que estamos haciendo, nos deberíamos preocupar de qué está pasando más allá de la atención con el contagio de la infección. Y respecto a la mortalidad, está bien, hemos disminuido, no estamos en este grupo rojo, que son los países del este de Europa y Asia Central, pero está bien, en verdad está bien, pero fíjense que gran parte de otras regiones tienen un avance bastante mayor que nosotros en muerte. Entonces, respecto a comentarios general a nivel regional, no estamos tan bien como región, comparado con el resto del mundo. Independiente que nuestra casuística sea menor que otras partes del mundo, pero nuestros parámetros epidemiológicos no están del todo bien, como uno esperaría, o quizás como uno se siente como debería estar bien. Entonces dirán, bueno, pero eso es Latinoamérica. Chile es otra cosa.
A veces uno piensa eso. Entonces, comparemos las muertes. Estos son datos del DEI, sacamos los registros de mortalidad. No estamos ocupando solo los códigos de VIH-Sida, sino que estamos ocupando los códigos ampliados que actualmente ocupa, que institutos como el Instituto for Health Medical Evaluation propone ocupar, para poder captar todas las consecuencias de las muertes por VIH. Porque ustedes saben que si alguien se muere de sarcoma Kaposi, ¿dónde lo colocan? Como muerte por neoplasia, y va a ingresar las muertes por cáncer, o van a las muertes por VIH. Bueno, no, lo que se propone actualmente es que alguien que muere por sarcoma Kaposi que se murió de VIH-Sida. ¿Ok? Entonces hay muchos otros códigos en el CIE-10 que uno puede ir a identificar y que los puede ir a sumar. Y cuando uno hace eso, ustedes ven que así ha evolucionado las muertes en Chile, el número total, ¿ok? Desde el año 98 hasta el año 2022, que es los últimos datos validados que tenemos. Mal, bien, mal. Estamos ahí, más o menos, como que sube y baja, con gran variabilidad y qué sé yo. Pero es distinto el panorama regional que va en disminución. Aquí no diríamos que hay una curva con esta pendiente hacia abajo. Entonces, no, Chile otra cosa. Sí, puede ser que sea otra cosa, pero no necesariamente mejor. Entonces, esto es un llamado de atención como para que está bien nuestra atención diaria. Somos, la gran mayoría yo asumo que son clínicos, si no todos. Pero cuando uno ve las cosas de lejos y ve, bien, estamos atendiendo cada vez más pacientes, son grandes desafíos, qué sé yo, pero algo está pasando en Chile, que las muertes parece que no están del todo bien. Es más, el año 2011 a mí me tocó comandar la construcción de los objetivos sanitarios para la década y la Estrategia Nacional de Salud para la década 2011-2020. Y cuando vimos el tema de VIH, nosotros teníamos los datos de aquí hasta acá, y estábamos muy bien porque si las muertes iban disminuyendo y las proyectábamos, y para el año 2020 íbamos a estar acá. Y habíamos comprometido que nuestras muertes para el año 2020 iban a ser, no me acuerdo qué tasa, entonces nos muestro, pero era mucha más bajita y fallamos completamente. O sea, fue un objetivo sanitario no cumplido. O sea que, ya, no quiero desalentar, no quiero bajar el ánimo y día sábado, pero esas son las muertes que tenemos. Aquí está como tasa, aquí están los hombres y las mujeres, principalmente se explica por hombres, no tengamos esos detalles. Pero uno después modela, y es un modelo quizás demasiado exagerado hasta el año 2035. Lo más probable es que si tuviéramos que hacer esto no en un contexto de más personas y con un poco más tiempo, aplicaríamos alguna función que bajara esto un poco. Pero lo que les quiero decir es que la tendencia en general de las muertes va hacia arriba, en tanto en hombres como en mujeres, especialmente en hombres, va hacia arriba la tendencia. Si es que uno le tira una línea y toma además los efectos de la población. O sea, las poblaciones en las cuales afecta más el VIH también van en aumento. ¿Ya? O sea, que no son los adultos mayores, pero una población de edad media, y hay un tema inmigratorio ahí también que considera el INE, que lo podemos discutir en otro momento. Ahora, fíjense estas curvas, es la distribución por edad de los pacientes que se murieron el año 2000, en verde los que se murieron en 2010, y en rojo los que se murieron en 2022. Es el resultado de este modelamiento. Uno además puede modelar el comportamiento de las muertes y a la edad en la cual murieron. ¿Y qué es lo que dicen? Que la edad de muerte de los pacientes ha ido corriendo en Chile hacia la derecha. O sea, si antes era menos de 40 años, ahora definitivamente el promedio está cerca de los 45 años. A esa edad se muere el promedio. Igual es terrible, o sea, las personas habían vivido 80 años, 81 están muriendo alrededor de los 40 en general. Pero también lo que ha pasado es que esta curva era más picuda, era más estrecha, era más aguda, era más apretada, ¿no es cierto? Y en cambio la roja es bastante más ancha. O sea, tenemos una población que va muriendo en distintos tramos de edad, en general más a la derecha, en general más viejo, pero se ha ido abriendo. Igual la curva de los más jóvenes se ha ido corriendo a la derecha, pero de los mayores, este movimiento de acá a acá chiquitito, en cambio acá se habrán corrido 3-4 años, en cambio acá se corrieron como 10 años. Es decir, lo que está hablando es lo que todos sabemos, la gente hay más casos, probablemente vive más tiempo, pero igual se está muriendo temprano, se está muriendo cerca de los 40 años en promedio. ¿Qué pasa con las proyecciones respecto a cómo distribuyen a nivel provincial las muertes? Fíjense cómo están acá, estos son las estimaciones para el año 98, 2025, y las estimaciones para el 2035, y ustedes pueden ver que desde siempre ha estado en rojo. Esto es Arica, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién es de Arica acá?
Bien, perfecto, ya, bueno, ahí lo puede ver que también el proyecto, pero esto es Iquique, ¿no es cierto? Yo soy bueno, pero ya no están solos el año 2025. Pueden ver que van aumentando y pueden ver que también acá, pero fíjense que Chiloé también, ¿dónde está Chiloé nuevamente? Bien, ahí está, es raro, Chiloé se puso rojo acá, y la proyección para el año 2035 hay que tomarlo con precauciones, son proyecciones, estamos datos del 2022, extrapolando mucho tiempo. Pero fíjense que la región metropolitana, que son esto, la tendencia es más o menos a disminución estable. O sea, el problema no es de la región metropolitana. El problema está fuera de la región metropolitana respecto a la población. ¿Ok? Entonces, que es un mensaje importante que se tiene que llevar acá. Como que allí estos son cosas que no habíamos mostrado nunca en ningún otro simposio, ni diapositiva, ni ministerio lo hemos visto. ¿Dónde está Pablo? O sea, no, ¿dónde está el ministerio? ¿Hay alguien del ministerio acá? ¿No? Bueno, yo sé del ministerio, pero aparte se dedica al programa, no, bueno. Ok, pero se lo dice, okay, porque no lo hemos discutido y lo deberíamos ver. Y para eso no se estudió de carne de enfermedad, justamente para pesquisar estos temas como algo está pasando en la región de los ríos, algo está pasando también en Chiloé, acá. Poblaciones claves, cosas quizás no son tan novedosas, la población, esta es la prevalencia del VIH en poblaciones específicas, en población transgénero, y esta es población de hombres que tienen sexo con hombres, y esta es la prevalencia 0,6% estimada para la población general de Latinoamérica. Es mucho más alta en transgénero, luego seguido es alta también para la población que tiene hombres con sexo con hombres. Por drogas endovenosas prácticamente no hay en Latinoamérica. Ahora sí les muestro los datos del taller. Acá están los datos de la diapositiva anterior que les mostré. Y acá lo que hacemos en el taller es una mirada real. Nos preguntamos en los transgéneros qué porcentaje de ellos tienen VIH, sino lo que vemos es de la población que tiene VIH o los que están bajo control, cuántos de ellos son transgéneros. ¿Me entiendes? O cuántos de ellos tienen sexo con hombre, o cuántos de ellos o son usuarios de droga, aunque es droga en general, no endovenosa. Y lo que nos da es que el 56% corresponden a hombres que tienen sexo con hombres, y el 5,2% son usuarios de droga, no endovenosa necesariamente. ¿Okay? Ahora, esto es sumamente bajito. Puede ser que se esté reflejando porque en verdad hay poca gente, o puede ser que hay un tema de estigma en el reporte, pero es raro porque yo me imagino que ustedes son centros, es raro que ustedes no se den cuenta que tienen un paciente transgénero. Entonces, cuando les pedimos que nos digan cuántos pacientes transgéneros tienen, es raro que no nos digan. Como que el estigma, no sé, está en otra etapa, no en llenar la planilla de recolección de datos, no sé. Pero llama la atención esto bajo, y es muy dependiente más bien esto de los centros más que del país. Ahora, aquí están en barras azules hombres que tienen sexo con hombres por países, y hay países como muy altos, como que tienen el 80% corresponde a hombres que tienen sexo con hombres, y lo mismo que en Bolivia, pero otros países como en Argentina es un 20%, que es más que la prevalencia de hombres que tienen sexo con hombres en la población general, pero o sea, es distinta la realidad en distintos países. ¿Okay? Y en Chile, fíjense que es el país que tiene más consumo de droga asociado de los pacientes que están con VIH, que alcanza cerca del 11 o 12%. ¿Okay? Es una particularidad propia del país. Y aquí está la población migrante, que es otro tipo de las poblaciones que nos interesan saber. En general, en la región, en la información de todos estos 13 países, 66 centros y toda esta población bajo control, cerca del 8,1, 9%, 10%, si quieren, 1 de cada 10 pues son migrantes internacionales. ¿Okay? Ahora, en Chile, fíjense que el último año que tenemos reporte es cerca del 20%, y el otro país que tiene bastante es Ecuador, y seríamos como el segundo país que tiene. Y hay unos que tienen muy poquitos, como Venezuela. ¿Okay? Creemos que muchos de acá tienen para acá y en Colombia, acá tienen poco, o sea, quizás solamente transitan y llegan a otro país, no sé. Pero acá hay una particularidad importante: 1 de cada 5 sería inmigrante en Chile, 1 de cada 10 en la región. ¿Okay? ¿Y cómo distribuyen por edad? Son personas que, estos son los nativos, son los claritos, los más oscuros son los inmigrantes internacionales, y tienden también a concentrarse en edades intermedias, en edades menos extremas, ni muy jóvenes ni muy viejos. Y no hay mucha diferencia entre hombre y mujer, hay un poco más en hombres, un poco menos en mujeres, pero las diferencias no son estadísticamente significativas, y estas son la variabilidad, cuánto depende de las personas, cuánto depende del centro y del país, y como les dije, principalmente esto depende del país. ¿Okay?
del centro más que el país. O sea, ¿hay diferencias por países? Sí, pero son mayores las diferencias entre los centros del interior de los países. O sea, hay centros que tienen preferentemente este tipo de población migrante y otros centros que tienen muy pocos migrantes. Y esas diferencias son más grandes que las que tú puedes encontrar entre este país y este país. Es otro concepto también importante. ¿Qué pasa con el tema de las coinfecciones? Estos también son datos que mostramos hace poco en México y que no habíamos explorado nunca antes en el taller y que recolectamos información desde el 2003. Pero nunca nos habíamos detenido a ver estos datos, pero lo hicimos. Y fíjense que los que tienen infección actual o alguna vez con virus hepatitis B es el 3,7% y Bolivia 15,1%. Los que tienen para virus hepatitis C positivo 1,3%. En cambio, para Panamá, 9%. Aquí puse los que llamaban por atención. Y Chile, aquí es 7% y aquí es 2,2%, o sea, más que el general, pero no tanto más, el intervalo es bastante grande. Y cuando vemos el PPD positivo, vemos que en Chile, pues, o sea, 16%, y en Chile tenemos 4,7%, y otros países como Panamá, casi un 60% tiene el PPD positivo. Y cuando tenemos sífilis, es 1 de cada 5, y los que más tienen en este caso es Costa Rica con 31,8%, está también Uruguay 31%, y Chile está 18% ha tenido alguna vez algún DRL o algún otro remo. ¿Cómo se llama para la detección? El PRL. Eso mismo, para detección de sífilis. ¿Ok? Ahora, hay algo que es llamativo, porque para construir esta estadística tenemos que haberle tomado los exámenes a los pacientes y haberlos encontrado en la ficha clínica. Bueno, aquí está el porcentaje de pacientes bajo control que se les encontró el examen para ver si es que eran positivos o negativos. Y lo que llama la atención es que el PPD, 1/3 solamente tenía los exámenes a nivel general. Y el resto eran alrededor de un 71%, 70%. No está pasando que como que, yo imagino que todos los pacientes que ingresan a sus programas tienen PPD, ¿no es cierto? Soy como un tercero. O sea, bueno, ahí hay un tema también, ¿no es cierto? Que hay que ir a pesquisar estas coinfecciones y ahí hay como un desafío. ¿Qué pasa con la cascada de atención? Esto es la cascada de atención, no es exactamente lo mismo el 95%, pero esto es lo que hizo Lucía, como lo típico. Nuestro desafío es llegar a que el 95% de las personas que tienen VIH en la región o en nuestros países sepan de su condición. Las últimas estimaciones del año 2025 de UNAIDS dicen que es 86%. ¿Qué porcentaje total de VIH está en tratamiento? 71%. ¿Y qué porcentaje el total de las personas de la región están con supresión virológica? Es un 66%. Eso no es lo mismo que la cascada. La cascada es qué porcentaje de estos están con esto, qué porcentaje de estos tienen esta condición. Y eso se expresa en la siguiente diapositiva, que aquí hicimos en Latinoamérica. Entonces está el 86% de los con VIH están con la infección. Luego un 82% de este 86% está con tratamiento y el 82% que consigue inmunosupresión, o sea, supresión virológica es 93%. Por lo tanto, en general, como siempre, no es muchas veces la supresión, sino que el gran desafío en la gran mayoría de las regiones tiene que ver primero con la detección. ¿Okay? Entonces ahora cabría que yo le hubiera mostrado algunas diapositivas de la ENS, de la ENSEX y todas las cosas, pero no lo hice. Disculpa, están ahí los datos, pero privilegié otros pasos. ¿Okay? Pero la próxima versión se los puedo traer preparado y hacer un modelo y predecir que sí. La próxima invitación. Bien, entonces acá fíjense, estos son datos interesantes también relacionados a la atención, que es la disponibilidad de recursos. Cuando tú miras de lejos los 60 y tantos centros que aportan información de VIH en la región latinoamericana, este es qué porcentaje de los pacientes se atienden en centros con disponibilidad de enfermera clínica. Y en realidad está bien, está entre el 80 y 90%, está como el 90%. Quizá hay una caída en esto, pero pudiera ser una variabilidad por la selección de centros. Pero lo que ha disminuido mucho es la gente comunitaria. Antes, en algún momento, me acuerdo que en la década pasada, el agente comunitario era más alto, era cerca del 60%.
la década del 2000, los tratos del 2013, 2015, pero ahora vamos cerca de un 30%. O sea, algo pasó que ya como que no se ocupa. ¿Se ocupa el agente comunitario o no? ¿Ustedes tienen agente comunitario? Levante la mano los que tienen agente comunitario en su centro. ¿Nadie tiene agente comunitario? No tienen cabida. Sí. En el Sótero nosotros teníamos una ONG que funcionaba, pero a medida que los pacientes empezaron a mejorar, todos empezaron a trabajar. Entonces se reincorporaron al trabajo y ya las personas que estaban a cargo ya no podían, porque claro, porque había este lugar donde incluso capacitaban a los pacientes para que se pudieran reintegrar a los trabajos, pero en algún momento ya con las nuevas terapias, menos efectos secundarios, cambió el perfil. Y eso, y lo que terminó matando a estas organizaciones fue la pandemia, porque llegó la pandemia y ya la gente no iba al hospital, y cuando terminó, los que ya no, pocos que estaban, se reintegraron igual a la vida laboral, entonces ya prácticamente no existen, porque ya no hay necesidad realmente. O sea, yo creo que existe la necesidad porque igual el problema más grande del diagnóstico, nosotros seguimos ingresando pacientes que están en etapa SIDA, era como un 30, entre un 30 y el 40%, que llegan tarde, pero las organizaciones no gubernamentales ya casi existen muy pocas. Ya, perfecto. Bueno, ahí es en verdad, como uno no tiene tiempo para discutir estos resultados. Claro. Muchas veces. ¿Qué pasa con las mujeres? 1 de cada 5 son mujeres a nivel regional de los pacientes que están bajo control, pero en Chile en particular es bastante bajito. Si se dan cuenta, menos del 10% son mujeres que están bajo control por la enfermedad. No así cuando tú ves los ingresos, ahí los ingresos aumentan más. Son cerca, en Chile al menos llegan a un 16% de los ingresos son mujeres, pero cuando ves los bajo control son más bajitos, ¿ya? Y es 1 de cada 5. Hay harta heterogeneidad. Se dice que en los países centroamericanos el tema, hay muchos, o sea, hay muchas, acá fíjense República Dominicana que el 50% son mujeres, pero tú ves que México, por ejemplo, se comporta bastante distinto a República Dominicana, o lo que es Guatemala, que son los países que uno dice que podrían tener más mujeres. En realidad eso no. Muy bien. ¿Okay? Lo importante es que hay algunos lugares en los cuales está más concentrado en hombres la infección, independiente si son hombres que tienen sexo con hombre o no, pero hay otros lugares en los cuales no. En Chile está principalmente concentrado en hombres. Y respecto a la edad, estos son la población en bajo control. Vemos que nuestra población bajo control está principalmente a nivel regional entre los 30 y 40 años de edad, que es lo que está acá. Y los que son mayores, o sea, los que son mayores de 50 años, fíjense que es 1/3. Ese es otro número para llevarse a la casa. 1/3 de las poblaciones son mayores. Consideramos que sobre los 50 años son mayores en temas de VIH. Al menos superaron la esperanza de vida que nosotros estamos viendo ahí, que era como 45 años. Y cuando vemos los ingresos, vemos que a nivel regional, esto no es para Chile, sino que para la región, el número de ingresos menores de 30 años ha ido en disminución. Los de 30 a 40 se han mantenido, los de 40 continúan aumentando un poquitito, se han mantenido y estos han aumentado. Esto es una cosa que estamos viendo hace rato, que en verdad en la década anterior, en el periodo pre-COVID, veíamos que iban en aumento los jóvenes. Pero algo pasó que post-COVID, que estamos viendo que los jóvenes están disminuyendo, y prevalecen estos otros. El efecto del COVID lo vamos a ver en un momento. ¿Qué pasa con la pertenencia a etnia? Este es otro dato también que no habíamos explorado nunca y que nunca habíamos reportado, pero a nivel regional tenemos alta variabilidad, pero más o menos 1 de cada 5 también pertenece a un pueblo originario. Y en el caso de Chile, la última estimación que tenemos de los centros que reportan esta información es un 5%, o sea, bastante poco los que se reconocen como el pueblo originario. ¿Qué pasa ahora sí con la presentación en etapa SIDA? En etapa SIDA es más o menos lo que tú habías dicho, a nivel regional, en la última estimación que tenemos 27 y la de los años anteriores cerca del 30% se presenta en etapa CSS. ¿Okay? Y cuando vemos esto como cambia entre países, vemos que en Chile es cerca de un 20%, es 1 de cada 5 los que tienen, y hay otros países como Guatemala, que tienen cerca del 60% que se presentan en etapa SIDA. Uruguay no es confiable este dato, lo hablamos con ellos y no sé cómo, pero llenaron mal los datos, dijeron,
porque debería ser mucho más bajo. Ahora, en Chile sí, está como a la altura de Bolivia, está como a la altura de la presión. Bolivia destaca que también es bajito, como en el caso de Chile. Colombia es más alto y México es bien alto, tiene 41,4 en la última estimación que tenemos. ¿Qué pasa con la presentación tardía? La presentación tardía, que son los que tienen, acá están como distribuidos los CD4 en el momento del ingreso para distintos años, mientras más clarito el año 2021, oscuro el 2024, y vemos que la presentación tardía en general, si tomas las últimas curvas de color negro, da un 54%, es decir, más de la mitad de los pacientes se está presentando con menos de 350 CD4. ¿Okay? Cuando tú ves la distribución por hombres y mujeres, ustedes la pueden apreciar acá, es menos clara la tendencia en mujeres, pero la tendencia en mujeres es más clara sí en estos tramos que son los mayores de 350. No así en hombres esto, es un poco más confuso. ¿Okay? Ahora, antes del COVID, esta tendencia eran bastante más claras, que todo iba en disminución acá y todas estas iban en aumento. Acá como que se desordenó un poco y se ve un poco menos claro. ¿Okay? Pero sigue estando más del 50% presentándose tardíamente. Y aquí está la presentación avanzada, que no es tardía, estos son los menores de 200 CD4, vemos que en Chile es un tercio. Entonces, etapa SIDA o etapa C es un 20%, uno de cada 5, y más o menos un tercio se presenta en etapa avanzada en Chile. No es tan malo como Guatemala, que igual que el que tenía un 51%, o Colombia. Bueno, Colombia está como nosotros, pero los centros de Argentina tienen bastante mejores datos que esto, o sea, mejores datos. Lo último que les quería presentar, en honor también al tiempo, es este análisis que nosotros hicimos, donde nos decidimos juntar los datos que teníamos previo a la pandemia, el 2023, que son estos. Esto es la presentación avanzada, en menos de 200 CD4, de todos los centros que participan. Tenemos el periodo COVID, donde no tenemos mucha información, y luego tenemos el periodo posterior, que la gran mayoría de los centros ha seguido reportando. ¿Se entienden las líneas o no? Pero ahí está el porcentaje de cada línea de un centro, y esas líneas están clusterizadas por países. Entonces hay algunas líneas que pertenecen a unos países, y hay muchos datos, líneas que no tienen muchos puntitos porque tienen datos discontinuos. Entonces uno tiene que lidiar con eso. Y hay formas de hacerlo. Uno puede hacer un modelo de regresión multinivel, donde uno le coloca un efecto aleatorio a nivel de cada centro en el intercepto, y además en la pendiente puedes modelar cada centro, y tomando la información prestada de los otros centros y de los otros países, o de tu mismo país, tú puedes completar los datos faltantes y puedes hacer la curva, como quedaría. Entonces la curva, más o menos, es que lo haces con un efecto estrictamente lineal, te dan líneas, ¿ya? Pero podemos hacer que las líneas se curven. Después vamos a ver qué efecto le podemos colocar, pero en definitiva dice que la presentación tardía en intervalos tan grandes que no permite decir nada, se ha mantenido estable en los últimos 10 años, dice, más o menos eso. Ahora, cuando tú le colocas un efecto pandemia y le colocas el periodo previo al 2021, 2020 y post 2020, tú puedes generar una inflexión de la curva. Y el modelo que ahora dice que todos los centros iban en disminución la presentación tardía, que es lo que los datos que teníamos antes de la pandemia. Luego la pandemia aumenta, fíjense que se pegan un salto en general en los centros, y después más o menos se mantiene constante. Aquí están las mismas curvas por países. Hay países que iban mejor y que han logrado retomar la curva. Hay otros como Chile, no sé si ven Chile, yo no. Yo asumo que ustedes menos. Ahí lo veo, el triángulo, no sé, creo que este celeste por acá. ¿Okay? Pero lo que muestra que en Chile este celeste de acá empezó a empeorar después de la pandemia. La tendencia en general. Ahora, lo interesante es que uno puede calcular esta caída, y la caída equivale a un odds ratio de 1.31. Conclusión es que la presentación tardía post-VIH, o sea, post-COVID, aumentó en un 30%, la presentación avanzada de menos de 200 CD4 aumentó en un 31%, o 31,0, en 1.31 veces la chance de presentación tardía. ¿Se entiende? Esa es la magnitud del COVID. Estos son datos que presentamos el mes pasado y que tampoco lo habíamos presentado otros, y que nos parecen muy dignos de ser presentados también, porque es una cuantificación a nivel regional, y además hicimos la cuantificación propia de cada país también.
Bien, ¿cuál es la síntesis o cuáles son los mensajes de esta media hora que hemos tenido? Lo primero respecto a incidencia y muerte. La incidencia del VIH en Latinoamérica ha aumentado, no tenemos que preocupar, pero la muerte ha disminuido, por lo tanto aumenta la prevalencia. Comparado con el resto del mundo, no estamos en buena posición. Chile tampoco. ¿Ok? Esa es como la conclusión. La evolución de las muertes presenta peor perfil que el resto de Latinoamérica y tenemos mayor muerte en el norte y se predicen empeoramientos en los ríos y en Chiloé. ¿Quién está en los ríos acá? Bien, perfecto. Chiloé ya nos preguntan, Bien, ¿qué pasa con poblaciones clave? Acá está lo que reporta Unite sobre la prevalencia del VIH en población transgénero y hombres que tienen sexo con hombres, y estos son los datos del taller, es que de los ingresos, ¿qué porcentaje son hombres que tienen sexo con hombres? En Chile 60, en la región 56, y usuarios de drogas 5,2 y en Chile 8,5. Población migrante en general 8,1, pero en Chile tenemos 20, somos el país que tenemos más población migrante junto con Ecuador, y etnia sería 1 de cada 3 en la región, pero en Chile tenemos menos representación, de cerca de un 5%. Lo cual más o menos coincide, no hay una presión selectiva en personas con VIH, porque más o menos coincide con las estimaciones censales también, o con ciertos análisis que hemos hecho con la encuesta que hacemos. ¿Okay? Y lo último es que en Latinoamérica, esta es la cascada, los que conocen su infección, 86%, en tratamiento 82%, su infección biológica, 93%. De nuestro desafío está en la pesquisa de la región y lo mismo en Chile, con los análisis que hemos hecho que estamos mostrando ahora. Los agentes comunitarios han disminuido y persiste baja disponibilidad. No les mostré genotipificación al inicio. Bueno, es que no me quise meter en el tema de tratamiento, no les traje ni drogas ni nada, porque entendía que era como la parte epidemiológica. Pero ahí hay un desafío, ahí queríamos tener mayor disponibilidad de genotipificación al inicio de la terapia. Demografía, 20% son mujeres, en Chile un poco menos, y en los mayores de 50 años tenemos un 30%, y todos los temas asociados con población mayor en VIH son un desafío sanitario para nuestro país. Eso es una cosa que quizás no lo recalqué, pero si estamos parados en el Ministerio, cómo enfrentar el VIH, los desafíos del envejecimiento en el VIH, es un desafío mayúsculo, diría yo. O sea, que queremos prolongar la sobrevida del paciente, que sigue estando extremadamente baja, 40 por 44 años. ¿Ok? Bien, y lo último es que en Latinoamérica el ingreso de etapa sí es 24, en Chile 30, o sea, un tercio, ingreso en presentación avanzada 33, en Chile 34%, y el impacto del COVID, si no lo teníais claro, tenemos una estimación que dice que más o menos el empoderamiento de la presentación fue de un 30%. Eso, ¿tienen alguna consulta o pregunta? Se acabó la presentación. Sí. Agradecer la presentación, la actualización y tu disposición a acompañarnos un sábado en la mañana. Muchas gracias, Pedro.